sería este control de esas sanciones educativas? Bueno, lo que estamos planteando es, la primera vez es una plática informativa. Ahí está, bueno, sí, sí. Un momento, voy a leer. Tratándose de cannabis sativa, índica y americana, marihuana, resina de cannabis, hashish o los isómeros regulados de tetrahidrocannabinol, cuando las cantidades no excedan de las establecidas en la primera fila de la tabla 1 del apéndice 1 de este ordenamiento, y siempre que no se actualice la difusión o promoción del consumo entre terceras personas, se presumirá que la posesión o transporte del narcótico es para consumo personal y en consecuencia se aplicarán las penas establecidas en la primera fila. En caso de actualizarse difusión o promoción del consumo entre terceras personas, con independencia de que se actualice el tipo penal establecido en la fracción cuarta del artículo 194, se impondrán las penas establecidas en la segunda fila de tabla 1 del apéndice 1 de este ordenamiento por la posesión o transporte de los narcóticos en referencia. La primera es el primo delincuencia, es decir, la primera vez es amonestación y sesión informativa. La primera reincidencia, apercibimiento y curso educativo. La segunda reincidencia, apercibimiento, curso educativo y 2 días de multa. Y multireincidente, apercibimiento, curso educativo y hasta 4 días de multa, lo cual significa una multa de aproximadamente 150 pesos. ¿Sí? Ya en la multirreincidencia. ¿En dónde se llevarían estas penas y si se llevaría un registro realmente? Porque claro, porque además el asunto es que justamente no sabemos la dimensión de la dimensión del consumo de él y de otras drogas por la ilegalidad en la que están. Entonces, lo que nosotros planteamos en un primer momento parece ser, según entiendo, serían los ministerios públicos. Pero esto tiene que ser frente al juez. Ahora, esto, digamos, está por desarrollarse realmente. ¿Sí? Una vez que la ley sea aprobada, que veremos que así sea, entonces tendríamos que ir a platicar con la Secretaría de Salud y con el tema de Administración de Justicia para saber en qué espacio sería posible, digamos, realizar estas penas, ¿no? Pero el chiste es que sea, en efecto, lo más alejado de la cárcel, lo más alejado del tipo de granjas de rehabilitación. Es una iniciativa que tiende a la prevención de la información, no a la rehabilitación. La rehabilitación es una parte que también se le intenta dar una importancia excesiva en las drogas. O sea, la rehabilitación es cuando ya se llegó a un punto en el que no se requiere, que no hay retorno, digamos, ¿no? Nosotros estamos justamente planteando que es posible evitar ese punto y que es mucho más importante trabajar en la prevención que en la rehabilitación. Nada más. Además me imagino que después de caer la primera vez se cuidarán de público, ¿no? Pero a ver, el rollaje, la verdad, se ve que como que se centra más así sobre el consumo, ¿no? Los consumidores. Pero sí es más viable así empezar desde ahí, o también podría ser desde los usos industriales, ¿no? Bueno, es una discusión que mantuvimos todo el tiempo, cuál iba a ser primero que la otra, ¿no? Porque déjenme decirles nada más que con respecto al cáñamo, tanto la Unión Europea como Canadá y Estados Unidos, es decir, el TLC de América del Norte, nosotros podemos importar productos de cáñamo, textiles, cordajes, papeles, en cuotas determinadas, pero no podemos producirlo. Entonces lo que primero se nos ocurrió, pues por supuesto, ir a decirle al PAN, y a rebasar al PAN por la derecha y decirle, oigan, nuestros socios comerciales sí pueden hacerlo y nosotros no. Entonces ahí creemos que es una iniciativa que tiene y tendría el apoyo de la derecha incluso, ¿sí? Pero al final decidimos entrar en el asunto de los consumidores porque es un tema que, como bien lo señaló hace un momento, es un tema sensible en la sociedad, es un tema controvertido y es un tema que su mera discusión pública aporta, nosotros creemos, un, digamos, paso adelante en la solución del problema. Porque no sé, pero también se debería de sumar el verde, ¿no? Porque pues sí, pero el Partido Verde Ecologista de México es el único que promueve abiertamente la contaminación y no el desarrollo sustentable. Es un Partido Verde de derecha en México, ¿no? Es el único caso. A mí me surge una duda. ¿Un consumidor? O sea, ¿cuál es el límite entre un consumidor y un narcotraficante? O sea, por ejemplo... Importación de 2 gramos. Ese es su límite. Ese es el límite que establecimos. Que es más o menos el equivalente a 2 cigarrillos de marihuana y aquel que cultiva 3 plantas de marihuana para consumo personal. Es decir, si tú y tu pareja consumen, tienen derecho a 6 plantas. Eso sí, claro. También discutimos, ¿no? ¿Cuál iba a ser el criterio de diferenciación entre consumidor y narcomenudista?
y decidimos que la forma más sencilla y clara es la que se utiliza en el mundo. Una cantidad, no fija. Establecer cantidades. Igual, por ejemplo, en el caso de distinguir entre el consumidor y el que es farmacodependiente ya, o sea, se va a creer en la persona, por ejemplo, a lo mejor le van a preguntar y dices, no, hoy fue mi primera vez, ¿no? Pero no hay manera de hacer que algún adicto se regenere o se rehabilite si no tiene voluntad, y eso lo sabe.